Exacto. Pero es que yo he tenido la revelación en varias ocasiones, he sido así de afortunada, pero Claro. el ego me ha vuelto a traer. Claro. Porque a pesar de tener esas revelaciones en varias ocasiones de mi vida, no puedes estar ahí un tiempo, pero la revelación se va y luego te quedas que comprendes que hay algo más y es genial, ¿no? Porque es un buen empujón. Una pregunta por curiosidad, cuando dices revelación, ¿qué quieres decir? ¿Qué tú sientes que quieres decir con eso? Pues yo siento que hay momentos en los que de repente el tiempo no existe y ves que todo está conectado y lo comprendes todo. Comprendes que no hay otro, comprendes es que hasta los colores son diferentes, todo es diferente, sientes los pensamientos, los dolores, la vida, todo a la vez, sin tiempo. Muy bien. Y es una cosa que no se puede decir exactamente. Claro, obviamente. Sin embargo, en esa experiencia de, digamos, revelación, si la vamos a poner de esa manera, tuviste una comprensión, se experimenta una comprensión que de alguna forma te hace ser consciente de la irrealidad de todo esto. ¿Eso es lo que tú sientes que sentiste? Yo siento que sentí que todo era lo mismo, que no había diferencia entre yo y nada lo que había fuera de mí. Muy bien. Sentí que yo era todo a la vez y a la vez nada, era como una conexión con el todo, donde no había emoción ni pensamiento, solo paz. Claro, sí. Obviamente ese estado de revelación no se puede sostener por mucho tiempo porque si no estarías aquí. Sí. Y entonces la mente quiere volver a de alguna forma a regresar a ese estado, algo ahí que... Sí, hay algo que quiere, que me empuja, pero a la vez el ego también se hace más fuerte. Porque las experiencias del ego, porque el miedo aumenta. Las experiencias del ego o las cosas que me suceden son más carnales. Claro, en otras palabras, el miedo es a desaparecer, a deshacer sí, este yo. Eso lo viví también. Ese es, o sea, en realidad cuando tenemos una experiencia como esa es como un atisbo de algo que va más allá, ¿verdad? Pero la culpa inconsciente es tan fuerte, esa resistencia es tan grande, que en realidad el miedo a regresar a mi estado natural, a recordar quién soy, es más grande que el deseo de unirme a eso. Que el deseo de unirme a eso. Entonces, y eso es lo que ocurre. Pero el dolor que se siente cuando se siente uno separado es lo que finalmente lleva a uno a esa encrucijada, de decir, tiene que haber otro camino. Pues claro, eso es todo eso es lo que tiene lugar ahí. Cada vez, al practicarlo, yo veo que cada vez se va como más haciendo automático. Claro. ¿Sabes? Más... ¿Me entiendes? Incluso me dio tiempo de ver mi todo. Claro. Que antes no me daba tiempo, porque antes ya me ponía, ¿me entiendes? Sí, te secuestraba la emoción. Sí, y entonces yo digo, bueno, pues si he podido dar estos pequeñitos avances, así es. En el futuro tendré más... En el futuro que bueno, es este no sé, momento, pero quiero decir que en el futuro que es este momento, ves la diferencia. Sí. De hacer tu práctica. Tú me lo decías en casa, me decías, yo voy haciendo la práctica y digo, pues observa en los pequeños detalles donde se abre el espacio de conciencia, donde antes simplemente una reacción en automático tenía lugar y ahora de repente es como que se abre un espacio donde puedes ser consciente de tu reacción, de que puedes elegir en ese instante responder de otra manera. Claro. Imagínate, qué oso, qué libertad poder darte cuenta de eso. Sí. Porque muchas veces es lo que tú dices, mi vida transcurría en automático. Sí. El programa se hace cargo y es como, es así, te pasa como por encima. Sí. Y cuando empezamos con la práctica y con esa práctica del perdón, con ese retirar de significado, con ese no añadir contenido, de repente es como que en un momento dado ves que se abre un espacio y te haces consciente de ese espacio que antes no podías ver.
Y ahí tienes acceso a una elección diferente. Claro, ahí te das cuenta que siempre tuvimos el poder de elección. Lo que ocurre es que antes, cuando... Claro, antes, como uno está tan acostumbrado a hacerlo tan automáticamente, uno cree que reacciona, pero en realidad uno elige reaccionar. Porque claro, aparenta como que la experiencia tiene lugar y yo reacciono a ella, pero en realidad la apariencia tiene lugar y como estoy tan acondicionado por un sistema de creencias, yo elijo reaccionar. Lo que ocurre es que aparenta ser tan inmediatamente que aparenta como que no elegí. Ahora cuando empezamos la práctica, que eso es lo importante, la práctica diaria, me doy cuenta a un nivel más profundo. Claro, siempre tengo el poder de elegir, porque incluso cuando ya empieza a surgir la emoción, uno se puede darse cuenta. O sea que ahora la experiencia viene y es como que hay un lapso de tiempo entre lo que se presenta y cómo se reacciona. Primero se presenta, se reacciona automáticamente. Después se presenta, se respira un rato y todavía hay un poco de residuo y a veces uno cae en la malla. La trampa. Ya iba yo a mí. Es efectivo, pero lo pudiste ver. Te ves. Sí, me fijaste en el lenguaje no verbal, o sea, en la posición, por eso no lo cambié, digo yo. Lo que empieza a ocurrir es que, y aquí es donde puedes ver lo que el mundo irreal, como quien dice, sin necesariamente ver como que las cosas desaparecen. Aquí es donde puedes darte cuenta que puedes ver un escenario teniendo lugar y por la razón que sea, pueda que quizá haya un poquito de movimiento, pero hasta que finalmente es completamente neutro, todo es neutro. En sí, ser consciente de la neutralidad de todo, vivirlo desde ese espacio, en mi lenguaje, es el equivalente a darme cuenta que todo esto es una ilusión. Efectivamente. Para mí, así es la forma más práctica que yo puedo darme cuenta que todo esto es ilusión. Solo cuando yo reacciono a ello. Por eso es que creo que el doctor Kenneth Wapnick decía, de la única forma que tú sabes que algo es ilusorio es cuando no reaccionas a él, más nada. Siempre y cuando reacciones a él... Cambia tanto la realidad, lo que viste, ¿no? Lo que cambia es tu interpretación, lo que cambia es tu percepción. La realidad, o sea, la realidad no cambia muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo de esta manera. La realidad es tu estado natural del ser, esa es la realidad. La percepción es el mundo que yo aparento percibir. Por lo tanto, el mundo que yo aparento percibir no necesariamente cambia y ni tiene que cambiar, porque ya yo estoy identificado con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Ese amor, esa paz que está en mí, que no se puede distraer con la percepción. Ahí está la diferencia. Entonces vives en el mundo, pero con una mentalidad que no es de este mundo, que es otra forma de decir, vives todavía en la apariencia del sueño, pero como ya estás en una mentalidad que reconoce, ¿verdad? Que tu realidad es algo que va más allá de esto. Ahora todos son escenarios que se observan como los pensamientos. Surgen, se van. Sentimientos surgen, sentimientos se van. Ahora podemos trasladar eso a experiencias. Llega una persona, me da la noticia de esto. Surge, se va. Entonces todo es eso mismo, todo es una danza de imágenes y de sonidos y de cosas, pero hay una parte, hay un aspecto que está ecuánime, porque la identificación es con esa paz, con ese espacio libre de contenido, por así decirlo. Y entonces ahora puedes observar la escena y te das cuenta que generalmente la tendencia es ir mucho más al silencio, porque ahora ya en vez de yo ser partícipe de la película, soy el observador de la película, aunque aparenta como que estoy participando en ella. O sea, la diferencia es que ahora yo participo desde otro espacio. Me dan la noticia, esto tiene que ser así o lo que sea. Ahora yo puedo participar, pero hay una participación sin expectativas, sin controlar, sin nada. Simplemente es un proceso que va teniendo lugar momento a momento. ¿Han tenido alguna vez un sueño lúcido? Sí. ¿Soñar sabiendo que estaba soñando? Yo creo que algo sí, que no estaba, que te está, sí, que te O estaba sea, estar durmiendo soñando y saber en el sueño que estás soñando. Eso se llama un sueño lúcido. Bueno, pues
aquí es un poco lo mismo. En el sueño sabes que estás soñando y sabes que eso que estás viviendo dentro del sueño no es real, que es un sueño, pero aún así te percibes soñando. Entonces tú sabes que ese sueño no es la realidad y que tarde o temprano te vas a despertar. Claro. Entonces, de repente puedes vivir el sueño con mucha más ligereza, porque sabes que nada de lo que pase ahí dentro tiene efectos, porque es un sueño. Entonces te puedes permitir como explorar y jugar dentro del sueño y hacer y vuelas o no, o te cruzas con alguien o no, o incluso puedes vivir una o te mueres o te matan, o puedes vivir una escena, pero si ya estás lúcida en el sueño de que estás soñando, nada de eso tiene peso. No es como cuando estás soñando y no sabes que estás soñando y entonces alguien te persigue y tú estás angustiada con el corazón que te está dando una taquicardia y te está dando mientras sueña la taquicardia, que te despiertas. Te llorando y todo. Claro, te despiertas totalmente identificada con eso que no era real, que es una pesadilla, un sueño incómodo. Pero es que era un sueño. Pues nuestra experiencia en la forma es un poco así. Cuando empezamos a trabajar y a poner la atención en nuestra conciencia como ser, en ese espacio que somos, en ese contenedor de todo lo que es, naturalmente se va abriendo ese espacio de lucidez que te permite percibirte más como contenido y menos como forma y menos como sueño. ¿Esto qué te permite? Te permite empezar a ver la forma con más ecuanimidad. Te permite empezar a dejar caer los contenidos y los significados que tú habías atribuido a la forma, que solo era esa atención en el sueño. Entonces es como estar despertándote dentro del sueño, te estás haciendo consciente de que esta no es la realidad.